Bueno, ahora sí, buenos días, espero que estén bien. Esta semana, según el cronograma, les tocaba estudio individual, pero igual vamos a por lo menos hacer un repaso para que vean algunos de los puntos más importantes que son los que van a necesitar para hacer la tarea. Ok, entonces, entre las cosas que están ahí en mediación virtual, bueno, la tarea, el enunciado de la tarea es el siguiente. Voy a quitar esta cosa. Que esta es la tarea que les toca hacer. Primero tienen que transformar estas ecuaciones de coordenadas a coordenadas rectangulares. Entonces, para este tipo de ejercicio, uno lo que tiene que hacer, técnicamente, es venirse a la sección de coordenadas polares de Miguel Walker y leer especialmente esta parte, ¿okay? Que es donde dice coordenadas polares versus coordenadas cartesianas. Las coordenadas polares son otro tipo de forma de asignarle coordenadas a un punto en el plano. ¿Okay? Por ejemplo, cuando uno tenía coordenadas polares, uno simple y sencillamente ponía un punto en el plano, veía cuál era su coordenada en X y cuál era su coordenada en Y. Entonces el punto en coordenadas cartesianas era X, Y. Sí, eso lo hemos hecho desde la secundaria. Ahora, le pueden asignar otro tipo de coordenadas. Por ejemplo, si usted hace traza un radio desde el centro de, del plano, por así decirlo, hasta el punto, ¿okay? Ese radio es cierta forma de asignarle una coordenada. El problema es que si solo le pusiéramos un radio, hay infinitos puntos que tienen ese radio. Sería como hacer un círculo aquí. Entonces todos esos puntos tendrían ese mismo radio. Entonces todavía le faltaría algo. ¿Okay? Esta cosa que está aquí uno le llama el eje polar. ¿Okay? Entonces, si uno tiene este eje polar, uno puede pasar de ahí, si escribe un ángulo en posición estándar hasta el radio, uno puede asignarle también un ángulo. Entonces, hay un punto nada más al que se le puede asignar ese radio y ese ángulo, teniendo este como el eje polar. Entonces, también se le puede asignar a este punto la coordenada de un radio y un ángulo. Eso es un R, perdón. Sería R, teta. ¿Okay? Entonces, eso sería, por así decirlo, con coordenadas polares. Se puede hacer una relación entre las coordenadas polares y las coordenadas cartesianas. ¿Cómo? Bueno, con las funciones senos y cosenos. ¿Okay? Por ejemplo, ¿y cómo averiguo este radio? Bueno, tengo que esta parte de abajo mide Y, ¿okay? Es lo mismo que mide esta parte de arriba, y el lado mide X. Perdón, estoy haciendo al revés. Esto mide X, ¿okay? Esta parte de acá mide X, y la parte de acá mide Y. ¿Okay? Entonces uno puede aplicar Pitágoras y el radio sería X cuadrado más Y cuadrado. Si tienen dudas, me dicen, no sé, por ahí Priscila me dijo que me estaba escuchando, entonces creo que todo el mundo me está escuchando. Si no abren el micrófono y me preguntan. Ok, nada más, si me confirman por el chat ahí que todo está bien, se los agradezco, nada más para seguir. Ok, pura vida, pura vida. Muy bien, entonces, ¿cómo? Igual, por ejemplo, ¿qué sería X? Bueno, ahí uno puede poner X como R igual cos de zeta y Y igual R sen de zeta. Esto, bueno, y por la forma también que se definen senos y cosenos. Okay. Eso uno lo veía también bueno, tal vez se los enseñaron en precálculo, muy probablemente. Okay, ahí se pueden hacer todos unos rollos, pero lo importante son estas igualdades, ¿okay? Para el primer ejercicio de la tarea, por ejemplo. Entonces, en el primer ejercicio de la tarea uno tiene, vamos a ver qué se me hizo, por lo menos para ayudarles un poquillo. Uno tiene esta expresión que está aquí. Entonces, este R sería, pues uno se viene aquí entonces ¿cómo se llama? A la parte de coordenadas polares y bueno, uno puede despejar R de aquí, por ejemplo. ¿Okay? Tiene por ahí un coseno, entonces despeje coseno de aquí. Y tiene un seno, despeje seno de aquí. ¿Okay? Y luego sustituye.
Luego de sustituir, tiene que... ¿dónde está esta tarea? Aquí está. Entonces sustituye y luego empieza a hacer un despeje. ¿Okay? Técnicamente le tienen que quedar ciertas curvas por ahí en coordenadas rectangulares que hay que identificar. Entonces, al final de cuentas, uno lo que tiene que hacer es un despeje. Al final de cuentas, estas dos van a ser unas cónicas, ¿ok? Ustedes tienen que descubrir. Entonces, por ahí, para que sepan, al final de cuentas, tienen que ordenar todo de tal forma que les queden unas cónicas. Me dice Priscila que ¿por qué variable se despeja? ¿Por qué variable se despeja a qué, Priscila? No le estoy entendiendo la pregunta. Creo que Priscila se refiere bueno. ¿Qué variable se despeja? Digamos, es que digo que se termina despejando una variable, sería el ángulo. No. Cuando me refería a que se despejan, por ejemplo, se puede despejar coseno de zeta. Coseno de zeta sería x entre r y seno de zeta sería y sobre r. Pero r era x cuadrado más y cuadrado. Perdón, raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Entonces, todo se puede escribir en términos de x y y. Cuando ya tiene todo en términos de x y y, entonces tiene que reordenarlo para que le quede como una cónica. ¿Sí? Puede que aquí en las notas de Booker haya algo parecido, pero no sé exactamente en dónde. Pero esa es la idea. Entonces toma, al final de cuentas, si usted nota x, entonces x entre r es coseno de zeta. ¿Okay? Pero la idea es dejar todo en coordenadas cartesianas. Entonces r era raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Ese era r, ¿verdad? Entonces cos de zeta se transforma en esto que está por acá. Usted llega, lo sustituye y empieza a despejar. Bueno, a despejar más o menos, digamos, a escribir x, todo en términos de x y y. Y cuando veamos lo de coordenadas polares, cartesianas, uno lo que tiene que hacer al final de cuentas es juntar todo lo que tiene x y todo lo que tiene y a un lado, dejar al otro lado las constantes y completar cuadrados. Eso es técnicamente lo que tiene que hacer. Okay. Con gusto, Priscila. Muy bien. No sé si aquí habían... Hay muchísima materia que uno puede ver sobre esto, pero nos vamos a centrar más o menos en lo que necesitamos. Eso va a ser bastante útil, especialmente también cuando lleguen a cálculo 3 y tengan que hacer algunos tipos de cambios de variable. Por si en algún momento necesitan por ejemplo, vamos a ver qué se me hizo. En la número 2 que dice transformar las siguientes ecuaciones a coordenadas polares, más bien es al revés. Usted aquí tiene x y lo que tiene que hacer es escribirlo en términos de senos y cosenos. Entonces, por ejemplo, x cuadrado más y cuadrado era igual a r cuadrado. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, esta parte le quedaría r a la 4. Y luego aquí cambia x y y por lo que tenía allá. Y también empieza a despejar hasta que le quede una ecuación de una cónica. ¿Cuáles son las ecuaciones de las cónicas? Bueno, entonces usted se viene a la parte de coordenadas polares de Walker y puede... ¿Dónde está? Aquí. Y aquí escriben algunas curvas polares. ¿Okay? Los cardioides, y ahí trae los dibujitos de los cardioides y demás. Lo bueno es que trae la ecuación. Si a uno le queda de esta forma, es un cardioide. Por ahí están los caracoles también, que tienen esta otra ecuación. Ahí viene muy bien descrito cómo saber cuál sería el valor de A, el valor de E y cómo queda el dibujo. ¿Okay? En esa segunda parte no tienen que hacer un dibujo. Si lo hacen estaría bastante bien. Pero lo que tienen que hacer es encontrar la curva polar. Pero aquí vienen bastantes curvas para que puedan ver, ¿cómo se llama?
¿De cuál se trata? Permítame callar esta cosa porque la gente está mandando demasiadas cosas. Listo. Muy bien. Les recomiendo entonces que le echen una repasada a esta parte de los dibujos. Por ahí vienen estas, las rosas también, y dice exactamente cómo hacerlas y demás. Okay. Pero, bueno, igual en la tarea no tienen que hacer estos dibujitos ni nada por el estilo, solo tienen que identificarla. Entonces uno se puede centrar en esta parte. ¿Okay? Si es de esta forma, entonces sería una rosa. Si, por ejemplo, si más bien queda de esta forma, sería una lemniscata, ¿ok? O de esta, o de cualquiera de estas. Y la lemniscata tiene esta forma que está por acá. ¿Okay? Entonces esas serían algunas curvas. Por ahí, en general, estos dos, se me hizo. Entonces, en general, esta curva sí la van a poder encontrar entre esas que están ahí, o sea, un cardioide, un caracol, una rosa o una lemniscata o algo por el estilo. Entonces, por ahí está esta, ¿okay? Ustedes tienen que hacer el despeje y encontrarla. Hasta pueden, en realidad uno los puede meter en Wolfram Alpha y puede identificarlo, pero ustedes tienen que hacer la transformación a coordenadas polares y dejarla exactamente como es la ecuación de la curva en polares. ¿Sí? Aquí está en cartesianas. Y esta también, esa es bastante interesante de despejar, pero creo que si uno se pone a leer un poquito las notas de Walker, hay una parte en donde viene una parecida a esta. ¿Okay? O al revés, venía más bien en términos de coordenadas polares y pasarla a rectangulares. Muy bien. Esas serían como las dos partes de coordenadas polares. Esa es esa parte. ¿Okay? Hay muchísimo más ahí, pero como tampoco tienen demasiado tiempo ni para ver toda esta materia, vean que es muchísimo. ¿Okay? Yo tenía la intención de ponerles cosas de áreas y demás, pero al final mejor no me metí mucho en eso, pero uno puede calcular áreas con coordenadas polares, que es bastante útil. ¿Okay? Especialmente para algunas curvas, que es más fácil describirlas como en regiones circulares. Eso también sirve un poco para cálculo 3. Al final de cuentas, no sé si ustedes recuerdan, pero nada más voy a hablar un poquillo de eso. En cálculo 1, cuando uno tenía una curva y quería calcular el área abajo de una curva, al final uno lo que hacía eran rectángulos. ¿Se acuerdan? Entonces uno decía que el límite de todos esos rectángulos, por así decirlo, cuando la partición tiende a 0, era la integral desde A hasta B. ¿Okay? En coordenadas polares, todo técnicamente sale, por así decirlo, del centro. Entonces uno, en vez de hacer este tipo de rectángulos, lo que hace son como este tipo de áreas de sectores circulares. Técnicamente uno lo que hace, por así decirlo, entre comillas, es pegar el A y el B. Si usted pega el A y el B, aquí, en este centro, queda algo de esta forma. ¿Okay? Y ahora los intervalos no van a ser estas rectas, ¿okay? Sino que van a ser estas rectas. ¿Okay? Es como tomar esto y pegar el A y el B, digamos, agarrar esto y pegarlo en un solo punto. ¿Okay? Entonces quedaría aquí. Y los intervalos sería este ángulo y este ángulo. Entonces, uno integra desde, por ejemplo, desde beta hasta alfa y recuerden que uno hacía techo menos piso, digamos, si esta era F y este es Y igual 0. Entonces el techo es F, entonces sería la integral desde A hasta B de F menos 0 de X. ¿Okay? Aquí es parecido, sería la integral desde beta hasta alfa del techo, que sería esta curva, que sería C, al piso, que sería, en este caso 0, pero si hubiera otra curva por acá, entonces sería desde aquí hasta aquí. ¿Okay? Es como tirar un lazo, decía yo. Uno tira un lazo, jala el lazo y la primera curva que se topa es esta, vuelve a jalar el lazo, pasa por toda esta área y la segunda curva que se topa es esta. ¿Okay? Algo así. Pero bueno, no vamos a ahondar mucho en esa parte. Pero si lo leen, es bastante interesante y lo pueden ver por ahí. Aquí Walker hace bastantes ejemplos de coordenadas polares. A veces el problema en coordenadas polares es encontrar estos ángulos que no son evidentes. ¿Okay? Pero por ahí se hace una buena descripción.
aquí está lo que les decía de cómo calcular áreas entre curvas en coordenadas polares. Okay. Muy bien. Se pueden hacer muchas otras cosas, pero no nos vamos a meter mucho en eso. Bueno, más bien creo que aquí viene, por ejemplo, cónica polar con foco en el polo y demás. Aquí viene cierta descripción de la curva y ahí pueden echarle un ojillo. Esas son las, si uno quiere hacer la tarea, basta con leer la materia y por ahí vienen bastantes pistas de cómo entrarle a esos ejercicios. Muy bien, eso es aparte, ¿ok? No voy a decir más sobre cónicas. El día de hoy va a ser un poco rápido y vamos a centrarnos el jueves, ¿sí? Perdón, el viernes en dudas. Igual, esta semana solo voy a hacer una clase. En realidad no sé por qué mandé los dos, por la costumbre. Pero solo voy a hacer esta clase y la voy a subir. Okay. Igual ahí voy a estar un poco más centrado en el foro, como voy a tener más tiempillo, entonces a la hora de clase me voy a conectar al foro y voy a estar atendiendo sus preguntas. Okay. Entonces en la tarde ahí voy a estar pegadillo al foro para que hagan las preguntas que tengan que hacer. Muy bien. La otra parte es identificar figuras, que son estas que están por acá. Okay. Estas son cónicas también. Pueden ser cónicas o cónicas degeneradas o demás. Lo que no había descargado era lo de las notas de Walker para cónicas. Pero, por lo menos la forma de identificarlas. Las secciones cónicas, técnicamente, usted tiene un cono y lo que hace es partir el cono con un plano. Si usted lo parte de forma horizontal, lo que le queda es un círculo, que es este que está acá. Si usted inclina un poco el cono, le queda una elipse. Si usted nada más parte el cono inclinando todavía un poco más, queda esta parábola que está por acá, en el plano. ¿Okay? Y si usted lo corta de forma vertical, pero no pasando por el centro, entonces queda una hipérbola, que son estas dos curvitas que están por acá. Todas esas cosas tienen, si ustedes ya llevaron álgebra lineal, ya habían visto cónicas, y más bien lo ven de una forma más general, que es no necesariamente centradas en el origen, pero bueno, en este curso solo vemos cónicas centradas en el origen. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, aquí está el círculo, esta es el resumen que hace León. Sí. Entonces, por ejemplo, esta es la ecuación del círculo, x menos h, y menos k, bueno, cada uno de ellos elevados al cuadrado sumando es igual a r cuadrado. Y este es el dibujo, donde este es el centro. ¿Okay? Esta está centrada en el origen, parece. Entonces, el h y el k serían 0. Lo bueno es que ahí trae escrito todo y cada una de las cosas que uno necesita para hacer el dibujito y para identificarla. Por ejemplo, también tiene la elipse. Al final uno lo que se tiene que centrar es en ver la ecuación general. La ecuación general es de esta forma. Entonces vea que tiene que quedar como x menos algo al cuadrado dividido entre algún valor más y menos algo al cuadrado dividido entre otro valor igual a 1. Entonces, para resolver este tipo de ejercicios que están por acá, estos dos de aquí, la idea es la siguiente. Bueno, pase todas las constantes al lado derecho. Tome si hay términos cruzados, por ejemplo, bueno, aquí no hay, mentira, aquí no hay términos cruzados, eso es más que todo en álgebra lineal. Pero, por ejemplo, tomo todo lo que tiene x y completo cuadrados. Tomo todo lo que tiene y y completo cuadrados. Si me sale alguna constante por ahí, la paso al otro lado. Cuando ya hago cuando ya completo cuadrados, me va a ir quedando más o menos como de esta forma. Como de esta forma, como x menos algo al cuadrado, y menos algo al cuadrado. Aquí pueden haber sumas o restas. Al lado derecho les queda una constante. Lo único que tienen que hacer es pasarla a dividir. Entonces ya les queda de esta forma. Y ya pueden identificar qué tipo de cónica es. ¿Okay? En este caso, bueno, con las elipses hay que tener cierto cuidado nada más. Porque hay elipses horizontales y elipses verticales. ¿De qué depende que sea horizontal o que sea vertical? Del valor de A y el de B. ¿Okay? Vamos a ver si por aquí lo dice. Estoy casi seguro que sí. Por aquí también dice cómo encontrar todos los elementos de la elipse. Si usted ya tiene la elipse de esta forma, ¿okay? Es muy fácil identificar, por ejemplo, el eje mayor, el eje menor, etcétera, porque
es solo utilizar estas formulitas que vienen por acá. ¿Okay? La de los focos también, ustedes pueden ver cuál es la fórmula de los focos, son estas. ¿Okay? Entonces es muy fácil, es solo seguir las formulitas. Este C viene de la distancia focal, que viene de estas expresiones que están por acá. Hay que tener cuidado si A es mayor que B o si B es mayor que A. ¿Okay? Eso sí debe tener un poco de cuidado. Y aquí viene la descripción. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, si A es mayor que B en la fórmula, la elipse es horizontal. Si A es menor que B, aquí hay un pequeño error porque dice como las dos son iguales. Aquí más bien es si A es menor que B. ¿Okay? Solo por si acaso. Si A es menor que B, entonces es de esta forma. Para ver. Ah, no, mentira. Ahí está bien. Nada más que le cambia el nombre aquí. ¿Ok? Mis resúmenes eran de otra forma. Pero no, está bien. Lo que hacen es cambiar el orden de esto. ¿Okay? Pero entonces es horizontal si el valor que está en el denominador, si la raíz cuadrada, el valor que está en el denominador de x es mayor y es vertical si el valor que está abajo de lo que esté con x es menor que el que está abajo del que está en y. ¿Okay? Muy bien. Luego, bueno, aquí vienen todas las fórmulas, tanto de la fórmula general de la hipérbola. Ahora vamos a ver la hipérbola. La hipérbola tiene esta forma. ¿Okay? ¿Es así o es de esta otra forma? ¿Okay? Esta sería horizontal y esta sería vertical. Aquí tiene muchos elementos. ¿Okay? Estas son centradas en el origen. ¿Okay? Estos son los dibujitos de las centradas en el origen. Pero uno puede dibujarlas, no necesariamente centradas en el origen, sino las fórmulas generales. ¿Okay? En cualquier lugar. Esta sería la fórmula general. ¿Okay? En coordenadas cartesianas de una hipérbola horizontal y esta de una hipérbola vertical. Vean que la diferencia es que aquí el menos es para la parte del y aquí el menos es para la parte del x. ¿Okay? Igual ustedes pueden ver ahí en las notas de Miguel Walker o que esa parte no me acuerdo dónde estaba exactamente, pero podemos buscarlas. Voy a ver aquí en apuntes Miguel. Coordenadas polares y secciones cónicas. Esto no lo he... Llevo un rato de no verlo, pero... vamos a ver. Por ahí Walker es como más enfático en todas estas cosas y de dónde salen y demás. Hasta las pasa coordenadas... ¿cómo es que se llama? Polares y demás. Viene cómo hacer el cálculo de áreas en curvas de coordenadas polares y así. Pero lo que quiero ver es si hace un ejemplo en donde complete cuadrados. Sí. Por ejemplo, en el ejemplo 2.11, ahí pueden ver más o menos cómo hacer el ejercicio que teníamos allá. Ustedes, por ejemplo, pueden partir de aquí. Digamos que parten de aquí. Ustedes tienen esto y lo que tienen que hacer es pasar todo a un solo lado, completar cuadrados y pasar a dividir. Entonces les queda de esta forma. Y ya que ustedes identifican la cónica, en este caso sería una elipse vertical, si no me equivoco. Okay. Muy bien. Entonces sí, con este ejemplo se pueden guiar, por lo menos de esta parte en adelante. Okay. Es bastante sencillo, solo pasar a un solo lado y completar cuadrados. Ok. Muy bien. Y bueno, probablemente vienen otros ejemplos por ahí. Vamos a ver si veo alguno. La cosa es nada más, a veces, saber nada más dónde buscar. ¿Okay? Bueno, aquí viene uno parecido. ¿Okay? Muy bien. Por ahí parábolas y otras figuras. Bien, entonces, lo bueno es que aquí trae un resumen de todo este tipo de cosas. ¿Okay? Elipses y demás. También la parábola, ahí viene la parábola y las ecuaciones, directrices, focos, todo lo que les pedimos están
las formulitas por ahí. Entonces nada más de echarles un ojo. Okay. Y ahí vienen algunos ejercicios, pero eso ya tienen con los de la tarea. El otro ejercicio es plantear este integral. Okay. Bueno, para eso lo único que uno tiene que hacer pues es partir esto. Este es más parecido a un ejercicio de cálculo 1 que a otra cosa. Okay. Pero ustedes lo parten y plantean este integral. Okay. Eso es todo lo que tienen que hacer. Y por último dice grafique la región descrita por las siguientes desigualdades. Y bueno, tienen que hacer el dibujo de esta cónica, estas rectas y dependiendo de las desigualdades, sombrear el área que se pide aquí. Técnicamente eso es lo que tienen que hacer esta semana, ¿ok? Una cosa muy bonita, por ejemplo, para el que esté preguntándose, bueno, ¿para qué sirve lo de cónicas y así? Hay unos videitos muy bonitos de esta película. Ahí ustedes pueden echarle un ojillo. Bueno, puedo ponerle ahí unos 4 minutos para que lo vean. En realidad es bastante bonito. ¿Por qué el sol? ¿Por qué cambia su tamaño del verano al invierno? Tal vez. A veces está más cerca y a veces está más lejos. Pero es fácil. Verás. Según Aristarco, el sol tiene que estar en el centro de todo. Y nosotros, la Tierra, viajando en círculo a su alrededor. Por tanto, y esta es la clave, guardando siempre la misma distancia. Ahora bien, si como tú has dicho aceptamos cambios en la distancia, entonces hay que sumar un epiciclo a la órbita de la Tierra. Ahora acercándonos, ahora alejándonos. Pero caeríamos en la misma trampa que Ptolomeo. Círculos sobre círculos. Exacto. Así que yo no sé cómo puedo resolver este conflicto. Es que la única opción sería desplazar el sol del centro y, bueno, no tener un centro. Me rompo un momento de cualquier idea preconcebida. ¿Qué forma nos mostraría? ¿Qué forma? Tú dijiste, Beth, que el problema estaba en la incoherencia del sol. Sí, lo dije. Bien, por favor, enúncialo. El sol está en el centro, puesto que giramos a su alrededor. Y está a la vez en otra posición, puesto que varía nuestra distancia a él. Sí, exactamente. Pero, ¿cómo podría ocupar dos posiciones a la vez? ¿Cómo podría ocupar dos posiciones a la vez? ¿Cómo podría ocupar dos posiciones a la vez? ¿Cómo podría? Sí, ahí. Y ahora el otro, guardando la misma pregunta. Bien, muy bien. Ata el extremo a ese entonces. Aspasia. Esta es una forma muy bonita de que ella describe cómo es la elipse, por eso se los pongo. Y cómo dibujar la elipse, por ejemplo, con una cuerda o una cosa así. Es una cosa bastante entretenida. Digo yo. Ahí se los dejo. Voy a dejar que termine. Imagina que esta es la Tierra y que cada una de estas llamas es una de las posiciones extremas del Sol respecto a ella, la del invierno y la del verano. ¿Qué pasaría si ambas posiciones fueran los dos centros de un mismo círculo? Pero eso no es posible, Ana. Espera, ¿qué sabemos del círculo? Que el centro del círculo está siempre a la misma distancia de cualquier punto del perímetro. ¿Así es? Sí, pero ¿y si yo divido ese centro en dos? Y lo que mantengo constante es la suma de sus distancias al perímetro.
Bueno, te lo demostraré. Fíjate. Si muevo esta vara a lo largo de la cuerda, al crecer un segmento, el otro segmento decrece y viceversa. Así que la suma de ambos siempre va a ser constante, ¿lo ves? Ahora, y si aplicamos esto al movimiento de la Tierra. ¿Qué figura obtendremos? ¡Una elipse! Con el Sol en uno de sus pocos. ¿Qué es el círculo? Sino una elipse muy especial, cuyos focos se han acercado tanto que parecen uno solo. Muy bien, bueno, espero que les haya gustado el video. Yo no lo hice, pero está bastante entretenido. Por ahí hay otro bastante vacilón que se los recomiendo, que es este, que dice cómo se midió la Tierra a la vez. Ese es de Eratosthenes, ese es bastante bonito, por ahí lo pueden buscar. Está bastante entretenido. Siempre se los mando a los estudiantes cuando vemos estos temas. Muy bien. Bueno, eso es técnicamente lo que tengo que decir sobre la tarea. No sé si hay alguna pregunta ahí, más o menos rápida, para ayudarles, pero eso es todo lo que pensaba decir, más que todo sobre la tarea y esta parte. Por ahí igual voy a estar respondiendo sus dudas de todas las demás cosas de la materia. De la tarea, pues la verdad es que no mucho. Pero ustedes pueden buscar ahí en la teoría, más o menos por ahí a donde los guié. Pero dígame, Edwin, ¿cuál es la pregunta? Si alguien más tiene otra pregunta, también me puede decir. ¿En qué parte es que explican la pregunta 4? ¿De qué me está hablando? ¿De la tarea, Edwin? La pregunta 4 es técnicamente cálculo 1. Así que no es como que haya que explicar mucho. Nada más tiene que plantear la integral. Eso es todo. Entonces tiene que buscar intersecciones y partir de esta cosa. Puede plantearla en X o en Y. Nada más tiene que identificar las curvas y hacer el planteamiento. Puede partirla ahí en varios pedazos. Y luego es techo menos piso y techo menos piso. Eso es todo. Esa es de cálculo 1, más que otra cosa. Pero para entregar la tarea sí sería hasta el domingo. No sé si deja subirla antes, pero creo que no, ¿verdad? Creo que dice solo se puede entregar el domingo hasta de tal fecha a tal fecha. La verdad es que no estoy muy seguro. Es que la vez pasada con la práctica, con la práctica, aquella que no era tarea, pero sí parecía tarea, sí, decía en el documento que se podía entregar el miércoles hasta las 7, pero usted el martes a medianoche creo que nos mandó el solucionario. ¿Cómo fue otra vez, perdón? O Es sea, que en la práctica lo de la práctica semanal era, o sea, nada más era una cosa que nada que ver. Eso no tiene nada que ver con ninguna tarea. ¿Ok? Entonces aquí yo creo que usted puede entregarla antes del domingo a las 12, mediodía. ¿Ok? Si se les pasa el tiempo, salados, porque han tenido un montón de tiempo para entregarlo. Eso es todo. O sea, no. Pueden entregarla antes del domingo. Yo creo que la mayoría de ustedes puede hacer la tarea antes del domingo a las 12, mediodía y entregarla. No sé si eso responde a su pregunta. ¿Respondí a su pregunta? No sé. ¿Tiene el micrófono? Sí, gracias. Ah, ok, perfecto. Sí, puede entregarla antes. O sea, lo de la otra cosa, olvídelo. Por ahí sí noté que había gente que como que no pone atención. Entonces se puso a entregar unas cosas en la parte de la tarea. No sé si va a tener problemas, pero bueno, cualquier cosa ahí me manda un mensaje. Si no le permite subir la tarea porque se puso a subir
el trabajo semanal que no era tarea y dije como 1000 veces en esta parte. Pero bueno, si tienen algún problema ahí me dicen. Ok. No sé si hay alguna otra pregunta por ahí. Ok. Creo que los demás compañeros no se confundan con las tareas de los demás porque no son iguales. No necesariamente las tareas de todos los profesores son iguales. Me dice Priscila que si se hace a mano y se escanea. Sí, Priscila, se hace a mano y se escanea. Exactamente. Sí, más fácil. Okay. Esa la va a revisar la asistente por cualquier cosa. Muy bien. ¿Alguna otra? Profe, Sí. en la parte 3 de la tarea, eso se hace de la misma manera lo que es de cómo se ve en álgebra, ¿verdad? Es más fácil. Porque en álgebra uno tiene que hacer una matriz y un cambio de variable y todo un rollo, ¿se acuerdan? Sí. Aquí es más fácil porque no hay términos cruzados. Es que en álgebra, por ejemplo, aparecía 10xy, entonces hay que hacer un drama ahí medio terrible. Pero aquí es más fácil. Nada más, por ejemplo, en x cuadrado, con x cuadrado y menos 10, complete cuadrados y ya sale. Y murió. Técnicamente, porque cuando completa cuadrados, como le decía, queda la forma x menos k al cuadrado. Ajá. Cuando completa cuadrados con y, queda y menos k al cuadrado también. Queda una suma o una resta, dependiendo si es una elipse, una hipérbola o dependiendo de lo que sea. Y ciertas constantes que usted utilizó, que usted sumó o restó para completar cuadrados. Eso lo pasa a un solo lado y aquí ya le queda una constante y luego lo pasa a dividir. Entonces ya le queda la cónica. Entonces es mucho más fácil que en álgebra, por mucho. Ok, gracias, profe. Bueno, con gusto. ¿Algo más? Ok. Y entonces, como de 1 a 3, voy a estar bastante pegado en el foro para que hagan bastantes preguntas ahí si tienen. Y ahí las vamos a ver. Ok. Pues nada, hoy esto es lo que tengo para ustedes. Más que todo es que también era para no dejarlos como muy solos con lo del que esta semana era como trabajo de ustedes, técnicamente. Pero bueno, ahí por lo menos los acompañé un poquito como para guiarlos en cómo ir, en qué partes de la materia centrarse para hacer esa tarea. ¿Okay? Recuerden que esta materia no entra en el parcial. Eso es importante. Entonces la materia de semana 6 no entra en el examen, solo en la tarea. Todo lo demás sí. Ok, bueno, y estamos listos entonces. Perdón, vamos a ver, por aquí tenemos una pregunta. Con mucho gusto, Priscila. Igual ahí cualquier cosa también pueden preguntarme ahí por WhatsApp o cosas por el estilo. ¿Está bien? Muy bien. Nos vemos. Que la pasen bien. Ahí estamos atendiendo el foro. También así me da un poco más de tiempo para atender el foro porque estas 2 semanas he estado muy socado con otras cosas aquí en los grupos y así tengo un poco más de chance para entrar al foro. Pura vida. Que la pasen bien. Ahí nos vemos. Voy a abrir el video nada más para despedirme. Pero bueno, hasta luego. Que la pasen bien. Ahí nos vemos.